Hola, aprendiz de idiomas, espero te encuentres listo o lista para un nuevo episodio de este maravilloso podcast donde queremos mejorar como aprendices de idiomas, trayendo conceptos, puntos de vista, ideas, tópicos y más. Pónganse cómodos y bienvenidos al segundo episodio de Te Marco Cast, donde estaremos hablando cómo comenzar a aprender idiomas, cuáles son los primeros pasos, hay un orden en el que debemos estudiar, principales errores y creencias que existen antes de comenzar y si existe una mejor o peor manera de hacerlo. Y por último, mi experiencia y qué puedo recomendarte a la hora de empezar. Entonces nos pongamos cómodos y vamos con el episodio de hoy. Como primer paso, claramente vamos a elegir el idioma que queremos aprender. Esto es un paso fundamental si todavía no lo sabes. Espero que si estás aquí es porque quieres aprender español y estás intentando entender con un ritmo muy despacio. Entonces hice una serie de 3 preguntas para que te las respondas y sepas si estás en el idioma correcto. La primera es, ¿te sientes identificada o identificado con el idioma? ¿Qué te identifica del mismo? Crea una lista de 3 cosas con las que te identifiques del idioma. Y cuando hablas de esta lengua o este idioma, ¿te sientes, te emocionas a la hora de hablar de ella? ¿Y qué deseos vienen a la mente? Con respecto a la lista, puede ser muchas cosas. Puede ser la literatura, puede ser la música, puede ser películas, el arte, puede ser muchas cosas con las que te identifiques del idioma, cómo hablan las personas, la manera de ser de las personas que hablan ese idioma. Y si cuando hablas de este idioma o te preguntan cosas, te sientes conmovido o conmovida por esa lengua, por ese idioma, te sientes emociones a la hora de estar leyendo un libro y sentir que estás entendiendo algunas palabras y te emocionas al entenderlas. Por ejemplo, a la hora de que elegí hablar portugués, ¿con qué me sentía representado? Era principalmente con la música, por cómo eran las personas de Brasil y por último, no directamente relacionado con el idioma, pero en aquel momento me sentí identificado con el fútbol. Hoy en día no, pero sí fue un motor importante para mí en ese momento. Además, por ejemplo, me emocionaba saber cómo sería mi primera conversación con alguien que hable ese idioma. Y también me acuerdo que me emocionaba al conocer, al poder reconocer palabras y entender las letras de las músicas en mis primeros meses escuchando este idioma. Y la primera cosa que puedo recomendarte para que hagas es que comiences con lo básico. Comiences con cosas básicas como por ejemplo textos cortos, conversaciones cortas, con músicas, pero no quieras aprender cosas muy complejas. No quieras aprender a hablar sobre aliens o sobre por qué el fin del mundo está llegando, sino que te enfoques en hablar de cosas comunes como ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Y otras cuestiones que pueden ser más simples y no tan complejas. Define un objetivo alcanzable y realista. A la hora de aprender idiomas, si no tenemos un objetivo, es muy difícil tener una motivación y sobre todo que sea realista. Uno de los objetivos que me coloqué a la hora de querer aprender el portugués era tener una conversación de 30 minutos con una persona nativa. Y lo logré en el tercer día que llegué a Brasil. Si bien era un portuñol y era un portugués que no estaba seguro de que si era portugués o no, pero la persona me entendía y yo entendía lo que esa persona me contestaba. Fue una conversación que duró más de media hora, entonces estoy muy contento por eso. Define objetivos alcanzables y realizables, que sea, por ejemplo, conseguir entender una página de un libro sin interrupciones, ver un video sin subtítulos, hablar con una persona por chat. ¿Existe un orden para estudiar este idioma?
¿qué debes estudiar primero? En mi experiencia como profesor, no me gusta llamarme de profesor, sí, más bien alguien que ayuda a otras personas a aprender el idioma, porque no me formé como profesor. Lo que hago en la primera clase es como una especie de coach, como estoy haciendo ahora en este podcast, de ayudar a esa persona a orientarla y a ver las principales diferencias entre el portugués y el español, que un poquito más adelante los vamos a ver cuáles son las principales diferencias de pronunciación. Entonces, existe un orden, hay un orden en el cual tenemos que estudiar este idioma, cualquier idioma. Sí es recomendable tener un orden para tener una dirección, saber dónde estamos yendo y si queremos volver a revisar lo estudiado, podremos hacerlo a través de este orden, ¿no? Quiero leer un manual con el que doy clases y tiene una serie de orden donde voy a mostrarte qué se aprende en cada unidad. Son 8 unidades, si no me equivoco, donde se explayan los temas, por ejemplo, de gramática. Voy a hacerlo un poco rápido para que no sea tan aburrido y largo, pero en las primeras clases vamos a saber dar y pedir información personal, diferenciar tratamiento formal de informal, es decir, tú o vos de usted. Vamos a saber deletrear, sería soletrear, por ejemplo, nuestro nombre. Hacer preguntas en clases, saludar, despedirse y preguntar y decir la hora. Eso es la primera unidad. En el siguiente, decir dónde están los objetos, expresar existencia, describir características de nuestra casa, dar y pedir permiso y decir dónde vamos y cómo vamos. En la tercera unidad, describir el aspecto físico y el carácter de las personas. Por ejemplo, esa persona es alta y es amable, por ejemplo. Hablar de relaciones de parentesco, es decir, hablar sobre nuestros hermanos, sobre nuestros padres, sobre nuestros abuelos, primos, tíos, etc. Hablar de nuestros gustos, qué me gusta, qué prefiero. Mostrar acuerdos y desacuerdos. Yo estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso. Y expresar deseos y preferencias. En la unidad 4, por ejemplo, hablamos de acciones habituales, expresar frecuencia. También hablamos de horarios de una manera diferente. En la unidad 5 podemos aprender cómo expresar dolor, no solo con ay, sino con decir qué nos está doliendo. Aprenderemos también el cuerpo humano para señalar cuáles partes del cuerpo son las que tenemos que nos está doliendo. Expresar síntomas y enfermedades y podríamos dar consejos también. En la unidad 6, y ya vamos terminando, dar y pedir información sobre comida, hablar de hábitos alimenticios, hablar de una acción en desarrollo, es decir, un presente continuo, desenvolver en el mercado y seguir y hacer recetas. Desenvolverse en bares y restaurantes, la unidad 7, hablar y preguntar sobre las características de un plato o de un menú, pedir lo que se quiere tomar y hablar de costumbres. La última unidad del nivel A1 de español es hablar de deportes y ocio y hablar de planes, proyectos, hacer comparaciones y poder hablar del clima. Eso es una guía de cómo podemos comenzar. Es un nivel A1, un nivel básico, donde sabemos hacer todas esas informaciones. Si bien podemos aprender algunas otras cosas, hay manuales diferentes que algunos incluyen otras cosas y otros que no, pero principalmente son las cosas básicas, las competencias básicas que podemos tener a la hora de hablar idiomas. Después de ver esto, vamos a ver los principales errores y cómo evitarlos. Es completamente normal cometer errores y es bueno que lo hagas, porque es así como aprendemos. Si no tenemos errores, que es muy difícil, no creo que haya personas que no tengan errores, lo que tenemos que hacer con los errores es cometerlos lo más que podamos en cuanto hablamos y dudar de ellos, ¿no? Alguna palabra que pienso que no es así, la pregunto cómo es,
o la busco en internet. Si estoy tomando clases, pregunto al profesor, a quien me está enseñando. Pero los principales errores que pude ver que tienen los brasileras que quieren aprender el español, depende de la región también y su taqui, son 3 relacionados a letras y a pronunciación, claro. Vamos a empezar con la letra J. La letra J, a diferencia del portugués que es J, por ejemplo la palabra joya, en español decimos joya. La palabra, por ejemplo, jardim, en español se pronunciaría jardín. Entonces, esa es la principal diferencia con la pronunciación de la letra J, que es donde tú puedes ya comenzar a ver una diferencia entre el español y el portugués. La letra G también es una de ellas, pero tiene 2 variables. En el español tiene un sonido más fuerte y en el portugués también, pero en español tiene un sonido fuerte y un sonido más suave. El sonido más fuerte sería como, por ejemplo, la palabra gigante, la palabra gimnasio o la palabra girasol, que en portugués diríamos gigante, gimnasio y girasol, ¿no? Entonces tem essa diferença de g para gigante. E a outra pronunciação é a que temos em português também, que é agua, por exemplo. Agua. O gato, que el gato acabo de pasar. Es bastante intuitivo esto, así que estas 2 son las principales letras que tenemos que prestar más atención a la hora de hablar. Cuando este sonido se hace más fuerte, cuando delante tiene una E o una I. Por ejemplo, genes, genial, germen, gigante, gimnasio o girasol. Ahí ese se genera como una J. Y por último, las letras R y la doble R. La doble R es, por ejemplo, carro en portugués. En español decimos carro. Y alguna otra, por ejemplo, carroza, puede ser. Carreta. Entonces esos son que es más difícil para personas de Brasil, sobre todo de la parte nordeste, tal vez, norte. Y el otro sonido es normal, como Marco, mi nombre, María, Mar, Merlo. Cuando la R sola está en el comienzo de la palabra, esta tiene el sonido de doble R. Por ejemplo, ratón, rampa, relámpago. Y quería explicar para ustedes ahora un ejercicio que pueden hacer, ya que para algunos va a ser un poco más difícil que otros, es hacer este ejercicio. Ese es muy difícil, tal vez, pero se hace con la lengua y con los dientes. ¿Ok? Respondiendo a la pregunta, ¿existe una mejor manera de aprender idiomas? Claramente, aprender idiomas requiere de una habilidad práctica. No es algo que vamos a aprender pasivamente. Y considero que son necesarias 4 habilidades para tener las competencias básicas de esto. La primera es hablar, que claramente los idiomas son unas habilidades prácticas que se hablan, unas habilidades con el hablar, con estos músculos que tenemos en la cara. La habilidad de escribir también, porque escribir en la computadora nos ayuda, y escribir manualmente ayuda ainda más, a que el idioma lo entendamos y se nos quede grabado. La habilidad de leer. Si no leemos, es muy difícil que adquiramos vocabulario nuevo, no estando en un país que hable en ese idioma. Entonces, si estás en tu casa en Brasil, lo mejor que puedes hacer es leer para adquirir nuevas palabras. Y por último, y es la habilidad que creo que es más, que tenemos que tener más fina, más aceitada, más fuerte, es la habilidad de escuchar. Si no sabemos escuchar a las otras personas, si no respetamos nuestros tiempos a la hora de hablar, cuando me toca hablar y cuando le toca hablar a la otra persona,
es muy difícil que aprendamos el idioma correctamente. El idioma lo más parecido posible, ¿no? Para alcanzar la fluencia, que es lo que por ahí muchos buscamos. A partir de eso, tú puedes escoger a qué prestarle más atención: hablar, leer, escuchar, escribir, ya que tenemos diferentes habilidades, tal vez, que podemos aprender más rápido o no. En mi caso, yo aprendo mucho por escuchar solamente, y aprendo mucho también hablando. Es como más aprendo, escuchando y hablando. No tanto escribiendo, no tanto leyendo, sino más bien hablando y escuchando. En mi caso ahora estoy aprendiendo inglés, en el cual me encuentro en un nivel básico, A1 probablemente. Puedo responder preguntas básicas, puedo entender frases básicas si las conozco, pero no puedo entender ya temas más complejos. Y como lo estoy estudiando es escuchando mucho, con videos y películas con subtítulos, siempre, con leyendas, y hablando por una aplicación que voy a hablar en uno de los siguientes episodios. Mi experiencia y recomendaciones al comenzar: sí existen recomendaciones que pueda darte, pero no consejos. Hay una frase de Facundo Cabral que dice: nadie puede dar consejos, no hay hombre que sea tan viejo. Entonces quería por ahí que entiendas que aprender un idioma es un proceso, que no existe una fórmula mágica, y esto hablábamos hoy de mañana con mi alumna María, sobre que las personas que venden un curso para aprender el idioma en 3 meses, si bien es posible, pero te tienes que dedicar todos los días a el idioma, ¿no? Todos los días estar estudiando, estar hablando, leyendo, inmerso. Tal vez estando en el país que se habla es mucho más fácil aprenderlo en 3 meses que estando en tu país, donde sales de tu habitación y tienes todo el mundo hablando en portugués. Entonces es un poco difícil lograrlo en 3 meses. Es una realidad que no es posible, no existe una fórmula mágica. Está bueno aclararlo para que sepas antes de comenzar a aprender idiomas. ¿Y esto por qué? Porque nuestro aprendizaje funciona de una manera progresiva, de una manera en la que no es mecánico, sino que un día aprendemos un poco, al otro día tal vez no tanto, al otro día sentimos que aprendimos mucho, y tenemos una barra de progresión. En el comienzo la barra de progresión va a ser muy inclinada, pero a medida que pasen los días ella se va a ir aplanando, se va a ir haciendo más plana. Siempre que aprendamos todos los días un poco, ella va a seguir inclinada, pero no tanto como en el comienzo. Mi segunda recomendación es que si conoces a alguien que está aprendiendo el idioma, a alguien que lo habla, o bien tú puedes pagar un profesor o una profesora o clases online. Aprovecho a avisarte que estoy con disponibilidad para dar algunas clases. Si tienes intereses, puedes mandar aquí debajo. Encontrar a alguien que te ayude. Aprender idiomas no es algo que podemos hacer solos. Sí o sí necesitamos de otras personas para conversar, para hablar, para mejorar nuestras habilidades, y que esa persona nos ayude a resolver nuestras dudas, nuestra pronunciación. Algo que es muy bueno es el contacto humano. No nos dejemos llevar por las inteligencias artificiales, aplicaciones que hablas con inteligencia artificial. Si bien son una manera efectiva, tal vez, nunca lo experimenté, pero es muy recomendable el contacto humano. Hace bien a nuestro cuerpo, hace bien a nuestra mente, y es como mantener una esencia tal vez en esto. En tercer lugar, mi recomendación es que cometas errores, muchos errores. Tener vergüenza, tener vergüenza es bueno. Debemos aceptarla y es parte de nosotros a la hora de hablar. Pero una vez que sabemos que erramos todo el tiempo, ella se va y podemos hablar libremente sin necesidad de juzgarnos a nosotros mismos, de ser nuestros propios saboteadores. Imagina que hasta las personas que hablan su propio idioma, ellas cometen errores. Yo cometo errores en mi idioma a la hora de enseñar, porque a veces me olvido cómo se decía una palabra. Cometo errores con el portugués, siendo que estoy hablando de él hace 1 año y 4 meses. Y yo me considero fluente, podría ser un nivel C1, tal vez, o un C2, si se quiere. Nunca hice un examen, tal vez porque
En niveles de escritura no estoy en ese mismo nivel, pero a niveles de hablar puedo tener un nivel alto. Y aquí quería leerte esto. Combinando estas 3 recomendaciones, estás más que consciente de que aprender es un proceso gradual, es un proceso progresivo, de que acompañado es bien mejor, es muy bueno estar acompañado, y que mientras más errores cometas hablando con esa persona que te acompaña, más vas a aprender. Es cíclico. Hablar, errar, aprender, hablar, errar, aprender. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que hayas podido entender un poco más acerca sobre mi visión, sobre cómo aprender idiomas, sobre cómo comenzar. Si estás motivada o motivado, tengo un pequeño reto, un pequeño desafío para ti. Es crear un video por día durante 21 días, 3 semanas. Puede ser 1 minuto, pueden ser 2, pueden ser 3. En mi caso con el inglés lo hice en 3 minutos por día, hablando el idioma, lo que sea, lo que se te ocurra, saludando a alguien, leyendo un texto, también cantando una música. Y si te animas a postarlo, mejor, porque crea un sentimiento de compromiso contigo mismo y saber que otras personas saben que tú estás haciendo este desafío. Esto lo que va a generar es una bola de nieve donde ya comenzaste a hablar el idioma y cada vez va a ir siendo más grande, más grande, más grande, más grande, que vas a aprender todos los días un poco, todos los días vas a practicar, aunque sea la misma oración, la vas a practicar y ya va a ser parte de ti. Entonces vas a ver que desde el día 0 al día 22 va a haber una gran diferencia en cómo tú hablabas, la seguridad y a la hora de comenzar el video. Estoy seguro, voy a comenzar el video. Entonces te invito a este desafío. Si te gustó, dale like. Si estás en Spotify, agrega los favoritos, seguí el proyecto y te veo en el próximo episodio que vamos a hablar acerca de una aplicación que puedes usar para comenzar a hablar con personas o escuchar. Es parte de esta grilla de videos, así que espero que te haya gustado, espero que puedas compartir con tus amigos y te espero en el próximo video.